Sean ustedes bienvenidos, señor subsecretario, señor secretario de Hacienda, a este Congreso. Yo tengo varias preguntas que hacerle y varios comentarios. Entre ellos, uno es por qué no se incrementa el presupuesto al Instituto Nacional del Emprendedor y se mejoran las reglas para que la operación sea más rápida. Ha tenido un cambio, pero sin embargo le hace falta más, y es ahí donde está la raíz de la generación de los impuestos. La otra, le tengo una pregunta que le hice al principio del año, que si era factible tener el tren México-Acapulco, y me dijo usted que harían los estudios correspondientes. Quería preguntarle si ya estarán listos los estudios. La segunda, comentarle que al Movimiento Ciudadano nos interesa escuchar las propuestas, aunque veo prácticamente una Cámara sin quórum, y también le pediría al presidente si pudiesen pasar lista. Continúe el orador. Sí, pero la pregunta es si se puede pasar lista o no. No procede ni de acuerdo al reglamento ni de acuerdo al acuerdo al que yo debo no seguirme. queda evidenciado que hay poca asistencia. La otra, el tema de la educación, a ver si ahora se escucha. El tema de la educación es por qué cobrar el IVA al sistema educativo privado. Las escuelas privadas son las que generan un apoyo muy importante para el sistema educativo nacional. ¿Qué ocurriría si en este momento le subimos el IVA y los padres de familia de la clase que paga una colegiatura entre los 7,000 y 10,000 pesos anuales, que son colegiaturas que irían a lo mejor entre los 800 pesos y los 3,000 pesos mensuales, no pudiesen pagar este incremento y tendrían que sacar a sus hijos de las escuelas, y entonces ahora tendrían que sacarlos para llevarlos a una escuela pública y no podrían tener acceso a ella porque una, o están en paros, o la otra porque no estarían cerca de sus áreas para poderlos llevar? Y hay que considerar muchos temas al respecto alrededor de la educación privada. Quiero comentarles solamente que en el caso de España, cuando termina la recesión y que tienen una serie de reformas, el gobierno lo que hace es que en lugar de cobrarles impuestos, les apoya con subsidios para que se desarrolle la escuela privada. Y obviamente mejoran la calidad educativa. Yo creo que sería recomendable considerarlo para que se pueda apoyar a esas instituciones. La otra es, ¿por qué se niega a reformar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para otorgarle más recursos a los municipios? ¿Cree usted justo que la Federación se quede con el 80% de los impuestos que son de todos los mexicanos? Le sugiero revise este artículo y apoye al federalismo. No es posible que aceptemos solamente este recurso que usted nos va asignar a los diputados para poder atender solamente en el área de deporte y cultura. Hay muchos rubros que los diputados que recorremos los distritos conocemos y que tenemos necesidad de apoyar a nuestra población, y no lo podemos hacer porque no existe la manera ágil y sistemática de poder bajar los recursos. Y además, generalmente estas convocatorias que tienen todas las dependencias de gobierno siempre pareciera que ponen las trabas más complejas para no poder bajar los recursos. Por otro lado, le quiero decir que el día 26 de septiembre a las 12 horas le hago la más cordial invitación para que nos acompañe aquí con todos los presidentes municipales del país que están siendo convocados para tratar el tema de los recursos de los municipios. Ellos vendrán nuevamente, como el año pasado, a pedir el incremento de su participación. A los presidentes municipales solamente les estamos entregando del 100% del presupuesto nacional, le damos el 80% a la federación, se les queda el 20% para las 32 entidades federativas y solamente el 4% le toca a los municipios. Aquí hay muchos expresidentes municipales y obviamente conocen la problemática que han estado viviendo durante su gestión, que no les permite avanzar y generalmente tienen que recurrir al endeudamiento para poder participar en el paripaso que tiene Hacienda Federal. Hay muchos otros temas más con los cuales podemos trabajar. Sin embargo, yo creo que Movimiento Ciudadano, aunque en algunas ocasiones es calificado como extremista
en algunos temas en donde hacemos la reflexión de lo que está pasando en el país. Quiero explicarle que el país se encuentra con graves problemas. Uno, tenemos grupos armados, tenemos un incremento en la gasolina, tenemos inseguridad, aumento del desempleo y obviamente sí estamos en recesión. Y la recesión la determina así el INEGI, al bajar de los 100 puntos, tener 94 lo considera como recesión. Por eso es importante considerarlo, que no hemos cambiado el nombre. Yo creo que vale la pena reflexionarlo. Y por último, me comprometí a hacerle la pregunta que me hizo uno de los ciudadanos acapulqueños y me dijo: le podrás preguntar al secretario de Hacienda que si hay manera de poder hacer deducible los gastos de la cuota y derechos de piso que nos cobra la delincuencia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Hacienda y Crédito Público para responder a las preguntas del diputado Jorrín Lozano y, si así lo estima conveniente, a la pregunta del diputado Oribe Bellinger. Gracias, señor presidente. Señor diputado Jorrín, en primer lugar, déjeme hacerle un comentario sobre el presupuesto del Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene como programa principal el ejercicio, ¿se escucha mejor? Gracias. El ejercicio del Fondo Nacional del Emprendedor. Este fondo está alcanzando ya los 9.500 millones de pesos en este presupuesto, lo cual implica un crecimiento del 22%. Entonces, no es precisa la afirmación y, por supuesto, si esta soberanía, conforme al procedimiento establecido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, decidiera hacer un incremento a la asignación para el Instituto Nacional del Emprendedor, por supuesto sería algo que aplaudiríamos. Con respecto al tren México-Acapulco, informarle que este es un proyecto de gran envergadura que me informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sigue en análisis. Con respecto a la propuesta de establecer un IVA a las colegiaturas, ya he expresado aquí la posición del Gobierno de la República. La administración de Enrique Peña Nieto entiende la posición de los diputados y es sensible a estas consideraciones y, por lo tanto, ve con buenos ojos el que podamos encontrar fórmulas para no afectar la economía de la clase media en este rubro y particularmente de los padres de familia. En materia de la recaudación federal participable a los municipios, efectivamente el coeficiente general, el coeficiente del Fondo General de Participaciones es 20%. Sin embargo, en los últimos años, aproximadamente en los últimos 15 años, el Congreso de la Unión ha venido estableciendo nuevos mecanismos para enviar recursos a los estados y particularmente a los municipios. Tal es el caso del Fondo de Fortalecimiento Municipal o del Fondo de Infraestructura Social Municipal o los nuevos fondos que existen creados en el ramo 23, como son el Fondo de Pavimentación. Los recursos, el porcentaje de la recaudación federal participable que efectivamente por mandato de ley se transfiere a los estados y los municipios es superior al 30%. Debo decirle que hemos estado en comunicación estrecha con la CONAM, la conferencia que agrupa a las 3 asociaciones de municipios del país, y hemos escuchado con atención e interés varias de sus propuestas que han sido ya incluidas en el proyecto de presupuesto y en el paquete que se ha presentado a esta soberanía. Particularmente se está generando un nuevo fondo, un fondo adicional a los existentes por más de 2.500 millones de pesos, que tendría como característica el que sea entregado directamente a los municipios sin tener que pasar por las secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados. Este es uno de los reclamos, de las solicitudes más importantes que tienen los municipios para agilizar la recepción de los fondos federales. Y finalmente, permítame comentarle que la recesión, el término recesión es un término técnico de aceptación internacional, y lo que define una recesión es la contracción económica por 2 trimestres consecutivos. Eso no ha ocurrido.
Se espera que la economía crezca al 1.8%. Es un crecimiento ciertamente bajo, inaceptable. Tenemos que tomar medidas, pero desde el punto de vista de la definición técnica de recesión, que es, insisto, que se tengan 2 trimestres de contracción económica a tasa anual, eso no ha ocurrido, afortunadamente, y estamos tomando las medidas y se proponen medidas al Congreso de la Unión para evitar que eso ocurra y que pronto México retome la ruta del crecimiento vigoroso que se requiere para la creación de empleos y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias. Con respecto, diputado Oribe, le informo que por primera vez en muchos años sesionó el Consejo General de Innovación, Ciencia y Tecnología, que encabeza el presidente de la República. Sesionó apenas este lunes, y uno de los lineamientos más importantes fue el cuidar que el incremento presupuestal del CONACYT realmente se ejerza, y se ejerza de la manera en que cumpla con los objetivos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Y creo que ahí será muy importante la vigilancia de la propia comunidad científica, de la comunidad académica y del sector empresarial que está representado en el seno del Consejo General para asegurar que esto ocurra. Los recursos del CONACYT están incrementando en más de 20% y seguirán incrementándose, si así lo dispone esta Cámara de Diputados, a ese ritmo. Tenemos que asegurarnos que se ejerzan bien, que se ejerzan a tiempo y en cumplimiento de las metas nacionales. Muchas gracias, señor diputado.